Me he preguntado muchas veces si una madre puede odiar tanto a su propia hija al punto de venderla como si fuera un animal de matadero. Y sí, mi querida, puede. Sí, me pasó a mí. Mi nombre es Sebastiana, pero todo mundo aquí en San Juan Teotihuacán me conoce como Doña Tiana o la vieja del final de la calle. Tengo 79 años en mis espaldas, cada uno de ellos pesando más que plomo. Cada arruga en mi rostro tiene una historia para contar, y mira que no son pocas. Unas de alegría, otras de tanto dolor que ni el tiempo ha logrado borrar bien. Nací en un lugar tan pequeño que ni en el mapa aparecía, un ranchito que quedaba a casi 2 horas de carreta de la ciudad más cercana. En aquella época la vida era dura, no era igual que hoy con luz eléctrica y agua en la llave. Era quinqué de petróleo, agua de pozo y mucho pie en el lodo. Mi padre desapareció antes de que yo naciera. Mi madre Jandira siempre decía que era un hombre bueno, que se fue a trabajar a Ciudad de México y que un día volvería. Mentira. Solo descubrí mucho tiempo después que había huido con una mujer del pueblo vecino. Dejó a mi madre con la panza así de grande y sin un centavo partido en el bolsillo. Mi madre nunca superó ese abandono. Y lo peor es que parece que me culpaba por eso. Cada vez que me miraba, parecía que estaba viendo el fantasma de mi padre. La cara de ese desgraciado, murmuraba cuando creía que yo no estaba escuchando. Crecí sabiendo que no era bienvenida en este mundo, la niña que nadie quería. Por un tiempo éramos solo nosotras dos en un cuartito de piso de tierra en el fondo de la casa de mi abuela. Mi abuela, pobrecita, tampoco tenía mucho que dar, pero al menos no me miraba con ese desprecio. Fue ella quien me enseñó las primeras letras, porque escuela de verdad solo había en la ciudad. Ay, mi hija, si te está gustando esta historia triste, lo sé. Dale una manita a esta vieja aquí, ¿va? Solo aprieta ese botoncito de me gusta y suscríbete al canal. También me da curiosidad. Cuéntame ahí en los comentarios de qué rinconcito de México me estás viendo. A veces pienso si habrá alguien de San Juan Teotihuacán por aquí que ya me conoce de vista y ni sabía de toda esta historia. Cuando tenía unos 6 años, mi madre consiguió un hombre, el Pepe Chico. No era chico ni nada. El apodo venía porque tenía 6 dedos en el pie derecho y el dedo extra era minúsculo, cosa de gente supersticiosa del campo. Trabajaba en una cantera y se bebía todo el dinero que ganaba. Y fue ahí cuando las cosas empeoraron de verdad. Mi madre se embarazó. Luego, en menos de 5 años, 3 niños más en la casa. El Pepito, la María y el más chiquito, el José, que todo mundo llamaba Dedito, igual que su padre. La casa, ya pequeña, quedó más apretada todavía. Yo, que ya no era querida, me volví casi un estorbo. La comida era poca, y cuando llegaba mi turno, muchas veces solo quedaba un caldito de frijol aguado y un pedazo de yuca. Come menos, niña, tus hermanos necesitan más que tú, mi madre siempre decía. Y yo le creía. Hermanos de sangre solo por la mitad, pero yo amaba a esos niños. No era su culpa tener una madre que escogía a quien merecía amor. El Pepe Chico perdía trabajo tras trabajo, bebía todo, golpeaba a mi madre, quebraba lo poco que teníamos en casa. Mi abuela murió cuando yo tenía 9 años de una fiebre brava que agarró en el invierno. Fue el peor día de mi vida, porque ella era la única que me trataba como gente. De la casa de mi abuela solo quedó un tocador viejo que nadie quiso. Lo recuerdo como si fuera hoy, de madera oscura con un espejo rajado. Lo guardé debajo de la cama donde dormía con mis hermanos. Era mi único tesoro. Por esa época empezaron a rentarme para trabajar en las casas de otros. Primero fue solo para barrer patios, después fue lavar ropa, cocinar, limpiar casa entera. El dinero iba todo para mi madre, claro. Ella decía que era para comprar comida para mis hermanos, pero buena parte iba para su cigarro y para el mezcal del Pepe Chico. Hubo una mujer, doña Azucena, que hasta quiso adoptarme con papeles y todo. Ella no tenía hijos y su marido era gerente del banco de la ciudad. Gente con dinero, casa de verdad con piso y todo. Ella me trataba bien, me dejaba comer en la mesa con ellos. Hasta me dio un vestido nuevo en Navidad.
pero mi madre no dejó. «Esta es mi sirvienta gratis», le dijo a doña Azucena enfrente de mí, sin vergüenza alguna. Cuando cumplí 11 años, ya era del tamaño de una señorita. Crecí antes de tiempo, como pasa con quien pasa necesidad. El cuerpo maduró, pero la cabeza todavía era de niña. Fue cuando noté las miradas diferentes que los hombres empezaron a lanzarme cuando iba a la tienda o lavaba ropa en el río. Un tipo de mirada que me dejaba un frío en la espina, que me hacía querer esconderme. Mi madre también notó, y eso despertó algo en ella, algo que nunca voy a entender bien. Una mezcla de celos, envidia y aquel odio antiguo. Empezó a encerrarme en casa cuando no estaba trabajando. Decía que me estaba ofreciendo a los hombres, que iba a acabar como una cualquiera. Como si no bastara, el Pepe Chico perdió el trabajo en la cantera para siempre. Se quebró la pierna en una caída y nunca más consiguió trabajo fijo. Se quedaba todo el día en casa bebiendo la poca miseria que conseguía haciendo aquí y allá. El hambre apretó de una manera que no se puede ni explicar. Mis hermanitos lloraban de hambre por la noche. El menor, el Dedito, empezó a tener la panza hinchada, señal que conocíamos bien, lombrices y desnutrición. El niño, que siempre fue flaquito y vivo, empezó a ponerse apático, sin fuerza ni para jugar. Una noche escuché a mi madre y al Pepe Chico conversando bajito en su cuarto. La pared era delgada, se podía oír todo. «Tenemos que hacer algo, Jandira, o vamos a morir todos de hambre», dijo él. «¿Qué quieres que haga? Ya estoy trabajando de sol a sol», mi madre respondió. Hubo un silencio largo de esos que pesan en el aire. Después, la voz de él más baja todavía. «Está el Juvenal. Él siempre quiso a la niña». Mi sangre se heló en las venas. Juvenal era el dueño del burdel de la ciudad, un hombre gordo, sudoroso, con un bigote fino que parecía un rayón de lápiz en el rostro colorado. Tenía más de 50 años y era dueño de casi todo en esa ciudad: el burdel, 2 cantinas, un hotel de carretera, terrenos. Donde había dinero sucio, había el dedo de Juvenal. «Estás loco», mi madre respondió, pero sin esa indignación que una madre debería tener. Era más como si estuviera considerando la idea. «Es solo una niña». «Ya es casi una señorita», el Pepe Chico insistió. «Y Juvenal paga bien. Da para comprar medicina para Dedito, comida para los otros y sobra». Me quedé paralizada. Apenas podía respirar. No podía creer lo que estaba escuchando. Era como si el mundo hubiera dejado de girar en ese instante. «¿Y si alguien descubre?», mi madre preguntó después de un tiempo. «Nadie va a descubrir. Juvenal es listo. La lleva a otra ciudad. Dice que le va a dar trabajo de mesera o algo así. Nosotros decimos que se escapó, que era rebelde. ¿Quién se va a preocupar por una niña pobre más que desapareció?». En ese momento entendí que mi propia madre me estaba vendiendo como quien vende una gallina en el patio, un cerdo para el matadero. Yo no era una hija, era una mercancía, algo que ella podía cambiar por dinero cuando la necesidad apretó. Pasé toda la noche despierta pensando qué hacer. ¿Huir? ¿Para dónde? No tenía a nadie que me acogiera. Doña Azucena se había mudado a la capital hace meses. No tenía parientes, no tenía amigos que pudieran ayudarme. Y si huía, ¿quién iba a cuidar a mis hermanitos? Cuando salió el sol, ya sabía que no tenía opción. Iba a pasar. Mi madre había decidido y contra ella yo no tenía fuerza. Lo único que podía hacer era aguantar, sobrevivir y un día, si Dios permitía, volver para buscar a mis hermanos. Lo que no imaginaba es que ese día sería más pronto de lo que pensaba, y que mi venganza sería tan completa como la traición de mi propia madre. En la mañana siguiente de esa conversación que nunca debió existir, desperté con mi madre sacudiéndome del brazo. «Levántate, niña, hoy vas para la ciudad con Pepe», dijo sin ni siquiera mirarme a los ojos. Noté luego que ya estaba todo arreglado. Era julio de 1960, lo recuerdo hasta hoy. Un frío de esos, pero ni me dejaron agarrar el rebozo que mi abuela me había hecho. «No necesitas nada. Allá te van a dar ropa nueva».
Mi madre dijo mientras juntaba mis pocas cosas en un costal viejo. Solo me dejó llevar un vestidito remendado y un peine quebrado. Mis hermanitos todavía dormían, ni me dejaron despedirme. Mejor así, sin llanto. El Pepe Chico gruñó, empujándome para afuera de casa. Y mira que no hagas escándalo frente a Juvenal, ¿entendiste? Suerte tienes que un hombre como él se interesó en una mocosa sin nada. El camino hasta la ciudad lo hicimos en un silencio pesado, yo en la parte de atrás de la bicicleta oxidada del Pepe Chico. Cada vuelta de la rueda parecía llevarme más lejos de mi vida, por peor que fuera. El polvo del camino se pegaba en mis lágrimas formando un lodo en la cara que ni me molestaba en limpiar. Llegamos a la ciudad temprano todavía. Atravesamos la plaza de la iglesia, pasamos por la tienda de don Toño, doblamos en la calle donde estaba la comisaría. Nadie extrañó nada, nadie preguntó nada. Una niña mal vestida con el padrastro borracho no era novedad para nadie. Juvenal vivía en una casa grande de esquina, toda pintada de amarillo con una barda alta y un portón de hierro trabajado. Era la casa más bonita de la ciudad, decían. Para mí, ese día parecía la entrada del infierno. Pepe Chico tocó el portón 3 veces. Pronto apareció un hombre moreno, alto y fuerte, que solo asintió con la cabeza y nos dejó entrar. Atravesamos un jardín bien cuidado con rosas y hasta una fuente pequeña. En otro momento me hubiera parecido bonito. Ese día solo podía sentir el sabor de hiel en la boca. Juvenal nos esperaba en el corredor, sentado en una mecedora fumando un puro apestoso. Estaba en chanclas, pantalón de pijama y una camisa blanca abierta, mostrando la panza peluda y una cadena de oro gruesa en el cuello. Al lado de él, una mesita con una botella de tequila por la mitad. ¿Entonces esta es la niña?, preguntó, mirándome de arriba abajo como quien examina un animal en el corral. Se levantó con dificultad por culpa de la panza enorme y vino hasta mí. Tomó mi barbilla con los dedos gordos, volteó mi cara de un lado para otro. El olor a puro y tequila me dio náuseas. Flaquita pero tiene buena estructura. Cuando engorde un poco va a servir. Servir, como si yo fuera un plato de comida. Sacó un sobre del bolsillo y se lo entregó a Pepe Chico. Está todo ahí, 500 pesos como acordamos. Mi padrastro abrió el sobre ahí mismo, contó el dinero billete por billete con los dedos temblando de codicia. 500 pesos era el precio de mi vida. Hay más 300 cuando esté lista, Juvenal completó, mirándome con esos ojitos de cerdo. Vuelve en un mes para recoger el resto. Pepe Chico metió el sobre en el bolsillo del pantalón viejo y ni volteó para atrás. Salió apurado como quien huye de un crimen. Y era eso mismo, un crimen. Me habían vendido como quien vende una chiva, un cerdo, una gallina en el patio. Me quedé ahí parada, las piernas flojas, sin saber qué hacer. Una parte de mí quería correr, gritar, suplicar para volver a casa, pero otra parte sabía que no servía de nada. No tenía a dónde huir, no tenía quien me ayudara, y todavía estaban mis hermanitos, dedito enfermo necesitando medicina. «Ven, niña», Juvenal dijo, jalándome del brazo con fuerza. «Te voy a enseñar dónde vas a quedarte». Me llevó por dentro de la casa, que era todavía más bonita por dentro. Piso de madera brillando, muebles oscuros y pesados, cuadros en las paredes. Pasamos por un pasillo largo y salimos por una puerta trasera que daba a un patio grande. Al fondo del patio había una construcción menor, como si fuera una casa separada. Juvenal sacó una llave del bolsillo, abrió la puerta y me empujó para adentro. Era un cuarto simple con una cama, un ropero pequeño y una mesita con una palangana y jarra de agua. La ventana tenía rejas de hierro. «Por ahora te quedas aquí», dijo mirando alrededor. «Cuando estés más adecuada, te voy a llevar a la Rosa de Medianoche». La Rosa de Medianoche era el burdel que Juvenal tenía en la salida de la ciudad. Todo mundo sabía, pero nadie hablaba abiertamente. Era donde los hombres casados iban después que las esposas dormían, donde los viajeros paraban antes de seguir viaje. Un lugar de perdición, el padre decía en el sermón del domingo. «¿Qué quiere de mí, señor?», pregunté, la voz fallando de miedo. Una pregunta tonta,
porque yo ya sabía la respuesta, solo necesitaba oír de su boca. Juvenal soltó una risa gorda que hizo balancear su panza. «No te hagas la tonta, niña. ¿Tu madre no te explicó? Vas a trabajar para mí. Hay muchos hombres que les gustan las niñas nuevecitas». Sentí el estómago revolver, las piernas flaquear. Me apoyé en la pared para no caer. «Pero primero», continuó, pasando la mano en mi cabeza como quien acaricia a un perro, «necesitas aprender algunas cosas. Y yo te voy a enseñar». Salió cerrando la puerta con llave por fuera. Oí sus pasos alejándose, después el ruido de la puerta trasera de la casa cerrándose. Me quedé ahí parada en medio de ese cuarto extraño, llorando sin hacer ruido. Ese día no apareció nadie más. Me quedé sola hasta el anochecer, cuando una mujer morena de mediana edad entró trayendo una charola con comida. Era la primera comida decente que veía en meses. Arroz, frijoles, un pedazo de carne, hasta un vaso de leche. «Come todo, niña», dijo sin sonreír. «Vas a necesitar fuerza». Quise preguntarle quién era, pedir ayuda, pero algo en su mirada me dijo que no serviría de nada. Era una mirada de quien también ya había sufrido mucho, de quien había aprendido a no meterse donde no podía. «¿Cómo se llama?», pregunté de todos modos. «Cefa», respondió seca. «Soy la cocinera de Juvenal». «Por favor, Cefa, ayúdeme a salir de aquí. No quiero quedarme». Ella sacudió la cabeza, interrumpiéndome. «Nadie sale de la casa de Juvenal sin que él deje, niña. Mejor acepta y haz lo que él manda, si no es peor». Y salió cerrando la puerta con llave otra vez. En los días que siguieron se estableció una rutina. Por la mañana Cefa traía café y pan. Al mediodía comida abundante. Por la tarde otra mujer más joven llamada Dalva venía a bañarme, cepillar mi cabello, poner crema en mi piel. Por la noche, Cefa traía la cena. Fue Dalva quien me explicó todo. Ella trabajaba en la Rosa de Medianoche hacía años. Era una de las niñas de Juvenal. Había empezado como yo, vendida por su propia tía cuando tenía 14 años. «Te está engordando, preparándote», me dijo en uno de los baños, frotando un jabón perfumado en mi espalda. «En la Rosa de Medianoche los hombres pagan más por las niñas vírgenes, y a Juvenal le gusta ser el primero». Dalva me contó que habría una subasta. Juvenal hacía eso con todas las niñas nuevas. Invitaba a los hombres ricos de la región, hacendados, políticos, comerciantes, y subastaba la primera noche. El ganador pagaba una fortuna. Pero ella también me contó que generalmente el propio Juvenal daba la puja más alta. «Todo está arreglado», explicó. «Lo hace para mostrar poder, para humillar a los otros hombres. Es parte del juego». Durante 3 semanas viví en ese cuarto, siendo alimentada, cuidada, preparada como un animal para el matadero. Mi cuerpo, que antes era solo piel y hueso, empezó a ganar forma. Mis mejillas se llenaron, mi cabello antes seco ganó brillo. Claro que planeé huir, pero no había por dónde. La ventana tenía rejas, la puerta siempre cerrada con llave. El patio estaba cercado por una barda alta con vidrios rotos encima. Y aunque consiguiera salir, ¿a dónde iría? No conocía a nadie en la ciudad que pudiera ayudarme. En el día 23 de cautiverio, contaba cada día haciendo una raya en la pared detrás de la cama. Juvenal apareció de nuevo. Esta vez no estaba solo. Trajo a un hombre flaco de lentes que cargaba un maletín negro. «Este es el doctor Raimundo», Juvenal anunció. «Te va a examinar, ver si está todo apropiado». El tal doctor me examinó de una manera que me hizo sentir como si no fuera gente. Miró mis dientes, mis ojos, me hizo quitar la ropa y me volteó de un lado para otro, anotando cosas en un cuadernito. Juvenal se quedó mirando todo el tiempo con esa sonrisa asquerosa en el rostro gordo. «Todo está en orden», el doctor dijo por fin, guardando sus instrumentos en el maletín, saludable e intacta. Juvenal sonrió satisfecho. «Excelente. La subasta será pasado mañana». Cuando salieron, lloré hasta no tener más lágrimas. Era real, iba a pasar, no había cómo escapar. Al día siguiente, Dalva trajo un vestido blanco, simple pero bonito,
y me enseñó a arreglarme. No resistas, me aconsejó mientras cepillaba mi cabello. Solo va a doler más. Deja que pase, en algún momento acaba. La subasta se realizaría en una sala especial en la Rosa de Medianoche. Juvenal mandó a Cefa a buscarme cuando ya era noche cerrada. Fui llevada en su carro, un Chevrolet negro reluciente, el único carro particular de la ciudad en aquella época. La Rosa de Medianoche quedaba en un caserón antiguo en la salida de la ciudad. Por fuera parecía apenas una casa grande pintada de rojo oscuro, con ventanas siempre cerradas. Por dentro era otro mundo. Candelabros de cristal, espejos por todas partes, muebles de terciopelo rojo, cuadros de mujeres desnudas en las paredes. Me llevaron a un cuarto en el piso de arriba donde Dalva terminó de arreglarme. Puso un poco de colorete en mis mejillas, labial en los labios. Me sentí como una muñeca siendo preparada para una exhibición macabra. Abajo se escuchaba música, risas de hombre, tintineo de copas. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a morir ahí mismo, lo que hubiera sido una bendición. «Es la hora», Dalva anunció cuando alguien tocó la puerta. «Recuerda lo que te dije». Fui llevada escaleras abajo por Cefa, que me sujetaba firmemente del brazo. En la sala principal, unos 15 hombres estaban sentados en sillones y sofás dispuestos en semicírculo. Todos bien vestidos, algunos que reconocí, el dueño del almacén, el delegado, un regidor, hacendados de la región. En el centro, de pie, Juvenal comandaba el espectáculo, vestido en un traje blanco que apenas cerraba sobre la panza enorme. Cuando entré, todas las miradas se voltearon hacia mí. Me sentí como un pedazo de carne en la carnicería. «Señores», Juvenal anunció, la voz embargada por el tequila. «Como prometí, les presento la perla de la noche, recién llegada del campo, pura como el agua de manantial, fresca como la brisa de la mañana. Las pujas empiezan en 1000 pesos». Y así empezó mi subasta. Los hombres fueron dando pujas, algunos riendo, otros con miradas que me dejaban mareada. El precio fue subiendo, 2000, 3000, 5000 pesos. Por fin, como Dalva había previsto, fue el propio Juvenal quien dio la puja final, 10,000 pesos, una fortuna en la época. Nadie se atrevió a superar. Sonrió triunfante y anunció que la mercancía estaba vendida. Los hombres aplaudieron, bebieron otra copa en celebración y después empezaron a dispersarse. Algunos subieron con otras mujeres, otros se fueron. Juvenal me tomó del brazo y me llevó a un cuarto al fondo. Un cuarto especial con una cama grande cubierta de sábanas blancas y rosas rojas esparcidas. «Ahora», dijo, cerrando la puerta y quitándose el saco, «eres mía». Lo que pasó esa noche y las muchas que siguieron no es algo que quiero contar en detalles. Hay cosas que es mejor dejar en las sombras de la memoria. Solo puedo decir que entendí por qué Dalva me dijo que no resistiera. Cuando intenté, solo empeoró todo. Así empezó mi vida de cautiverio en la Rosa de Medianoche. Una vida que juré que no duraría mucho. Lo que Juvenal no sabía es que junto con el miedo y el dolor, otra cosa crecía dentro de mí. Un odio tan grande, tan profundo, que un día desbordaría en venganza. Después de esa noche terrible, una parte de mí murió para siempre. La niña inocente que llegó a esa casa amarilla no existía más. En su lugar quedó una criatura quebrada, sin esperanza, que vivía un día a la vez solo para lograr sobrevivir. La Rosa de Medianoche se volvió mi prisión. Un lugar bonito por fuera, lleno de música y risas, pero que por dentro era un verdadero infierno. Yo y otras 9 niñas vivíamos ahí, cada una con su historia de horror, cada una con su manera particular de soportar esa vida. Dormíamos durante el día y trabajábamos toda la noche, recibiendo hombres de todo tipo, hacendados, políticos, comerciantes, viajeros de paso. Juvenal me mantenía como su preferida, su trofeo, como le gustaba decir. Tenía un cuarto solo para mí, con espejo en la pared y colcha de satén rojo en la cama. Las otras niñas me envidiaban por eso, sin saber que era el peor lugar de la casa. Era ahí donde él venía casi todas las noches, borracho de tequila, con esos ojitos pequeñitos inyectados, queriendo mostrar que era el dueño de todo.
de la casa, del negocio, de mí. Los primeros meses fueron los peores. Intenté huir 2 veces. En la primera logré saltar la ventana trasera y correr hasta casi la salida de la ciudad. Fue el chofer de camión quien me delató. Paró cuando me vio llorando en la orilla de la carretera. Dijo que me iba a ayudar, pero me llevó directo de vuelta con Juvenal. Ganó una noche gratis con la niña que escogiera como recompensa. La paliza que recibí esa noche me dejó en cama por una semana. El doctor Raimundo tuvo que venir a darme puntadas en la espalda de tanto que el cinturón de Juvenal cortó mi piel. «No marques la cara», le decía a Juvenal mientras me cosía. «En la cara echa a perder la mercancía». En el segundo intento de fuga no pasé ni del patio. El perro de Juvenal, un chucho grande y bravo que andaba suelto por la noche, me agarró por la pierna. Los gritos despertaron toda la casa. Esa vez Juvenal me encerró en el sótano 3 días sin comida, solo con agua sucia. Cuando salí de ahí había perdido tanto peso que parecía un esqueleto. Después de eso desistí de intentar huir. Entendí que solo iba a conseguir salir de ahí cuando él permitiera o cuando estuviera muerto. Fue ahí cuando empecé a poner atención en todo, a aprender los secretos de la casa, las debilidades de mi verdugo. Me volví los ojos y los oídos de la Rosa de Medianoche. Los hombres hablaban mucho en la cama, principalmente después de beber. Contaban historias, secretos, chismes. Fue así como descubrí sobre los negocios sucios de Juvenal. No era solo dueño de burdel, contrabandeaba mercancía de Estados Unidos, prestaba dinero a intereses altísimos a gente desesperada. Tenía hasta político en la capital que recibía dinero de él a cambio de favores. También aprendí sobre sus debilidades. La principal de ellas era la bebida. Juvenal bebía cada vez más con el pasar de los años. Empezaba tempranito todavía de mañana, y cuando llegaba la noche ya estaba tambaleando. El tequila lo estaba destruyendo por dentro, el hígado hinchado, la piel amarillenta, los vómitos de sangre que intentaba esconder. El tiempo fue pasando. 1 año, 2 años, 5 años, ya ni contaba más. Había dejado de ser niña y me volví mujer en ese lugar maldito. Algunas de las otras niñas se iban. Unas conseguían juntar dinero escondido y huir. Otras encontraban algún hombre que se enamoraba y se las llevaba. Algunas simplemente no aguantaban y acababan matándose. Había también las que se enfermaban y morían poco a poco, consumiéndose sin tratamiento apropiado. Pero llegaban niñas nuevas también. Cada vez que eso pasaba, yo sentía un dolor en el pecho, recordando cómo fui yo cuando llegué. Intentaba ayudar como podía, enseñando los trucos para sufrir menos, para guardar un poquito de dignidad aún en esa vida. Fue en una de esas nuevas niñas que reencontré un poco de mi historia. Ella llegó en 1967. Yo ya estaba ahí hacía 7 años. Una niña flaquita de ojos grandes y asustados que no paraba de llorar. Cuando fui a consolarla una noche, descubrí que venía del mismo rancho que yo. Se llamaba Josefa y conocía a mis hermanos. Pepito ahora trabaja en el campo con su padre. Me contó sin saber el tamaño de la alegría que me daba con esas noticias. María se casó el año pasado con un muchacho de Toluca, y Dedito está fuerte, crecido, va a la escuela de la ciudad. Mis hermanitos estaban vivos, creciendo, siguiendo su vida. Eso me dio una fuerza que no sentía hacía mucho tiempo. Por primera vez en años volví a pensar en el futuro, a planear salir de ese infierno. Juvenal ya no era el hombre imponente de antes. La bebida lo había corroído por dentro y por fuera. A los 60 y tantos años, parecía un viejo de 80. La panza enorme ahora estaba aguada, caída, el rostro colorado se había vuelto amarillo, los ojitos pequeños hundidos en ojeras profundas. Tosía todo el tiempo, a veces con sangre. Él tampoco me buscaba tanto. Tenía otras preferidas ahora, niñas más jóvenes, carne fresca como decía en esa manera asquerosa suya. Yo a los 18 años era considerada vieja para los estándares de la Rosa de Medianoche. Eso me daba cierto alivio, pero también preocupación. Niñas que dejaban de ser útiles acababan siendo mandadas fuera o vendidas a burdeles peores en otras ciudades. Empecé a prepararme. Juvenal tenía una caja fuerte en su oficina detrás de un cuadro.
Todo mundo sabía que era ahí donde guardaba el dinero y documentos importantes. Lo que nadie sabía es que yo conocía la combinación. Lo había visto abriéndola una noche que estaba tan borracho que apenas se sostenía de pie. También empecé a guardar comida seca en el forro de mi colchón, galletas, carne seca, frutas deshidratadas. Robaba un poco de la cocina cada semana, escondido de Cefa, que ahora estaba vieja y casi ciega. Era solo cuestión de esperar el momento correcto. Y llegó en una noche de tormenta fuerte, en marzo de 1969. La Rosa de Medianoche estaba prácticamente vacía. Pocos hombres se arriesgaban a salir con esa lluvia que inundaba las calles de la ciudad. Juvenal estaba en la oficina bebiendo solo, como había hecho cada vez más en los últimos tiempos. Toqué la puerta con una botella de tequila especial en la mano, de esas que él guardaba para ocasiones importantes. «Traje un regalito», dije con mi mejor sonrisa falsa. Él miró desconfiado al principio, pero el olor del tequila bueno fue más fuerte que cualquier sospecha. «Entra», gruñó, ya borracho de lo que había tomado antes. «Cierra la puerta». Serví un vaso generoso y se lo entregué. Lo tomó de un trago, sintiendo el ardor bajar por la garganta. Serví otro y otro más. Conversamos sobre cosas banales: el movimiento flojo de la casa, la lluvia que no paraba, chismes de la ciudad. «¿Sabe, Juvenal?», empecé después del quinto o sexto vaso, cuando vi que ya estaba completamente ebrio. Siempre me pregunté cómo se hizo tan rico. ¿Es verdad que tiene dinero enterrado en el patio? Soltó una risa gorda de esas que hacían temblar la papada. «Tonterías. El dinero se guarda en el banco, niña». Hizo un gesto amplio con el brazo que casi tira la botella. «O en la caja fuerte ahí cuando no da tiempo de ir al banco». «¿Pero y si alguien descubre la combinación?», provoqué, sirviendo otra copa. «Nadie descubre», se jactó, golpeándose el pecho. «Solo hay una persona además de mí que la sabe, y está a 2 metros bajo tierra». Continuamos bebiendo, él hablando cada vez más enredado, los ojos casi cerrándose de sueño y borrachera. Cuando finalmente cayó dormido, roncando fuerte con la cabeza apoyada en la mesa, entré en acción. Abrí la caja fuerte. La combinación era su fecha de nacimiento, cosa más obvia del mundo. Dentro había fajos y más fajos de dinero, documentos, algunas joyas baratas. Tomé solo lo que pensé que era justo por los 7 años de infierno. Lo suficiente para empezar una vida nueva lejos de ahí, para tal vez encontrar a mis hermanos y ayudarlos. Estaba lista para salir cuando miré a ese hombre que había destruido mi vida. Ahí, borracho y vulnerable, parecía tan pequeño, tan patético. Ya no era el monstruo de mis pesadillas. Era solo un viejo enfermo y débil. Pensé en todas las niñas que habían pasado por ahí, en las que todavía vendrían si él continuaba vivo. Pensé en mi madre que me vendió como un animal. Pensé en los años que perdí, en la infancia que nunca tuve, en el terror que viví cada noche. La decisión fue casi automática. Tomé el abrecartas de bronce que estaba en la mesa, pesado, afilado en la punta. Mi mano no tembló ni un poco cuando levanté el objeto sobre la cabeza. Lo que pasó después no es algo que me gusta recordar, mucho menos contar en detalles. Solo puedo decir que cuando salí de esa sala, caminando calmadamente bajo la lluvia que todavía caía fuerte, era una mujer libre por primera vez en muchos años. Nadie me vio salir. La lluvia había hecho que todos se recogieran temprano, y las pocas personas que todavía estaban despiertas en la Rosa de Medianoche estaban ocupadas con sus propios asuntos para prestar atención en mí. Tomé un camión en la terminal antes del amanecer. Miré por la ventana mientras la ciudad quedaba atrás, sintiendo una mezcla extraña de emociones: alivio, miedo, rabia, esperanza. Estaba libre, pero cargaba conmigo las cicatrices de ese lugar, algunas visibles en el cuerpo, otras más profundas en el alma. No sabía todavía a dónde iba ni qué haría cuando llegara ahí. Solo sabía que tenía una cuenta que ajustar con mi madre. Y esa historia, mi hija, te va a impresionar. El camión siguió por la carretera de terracería, sacudiendo a cada bache como si quisiera recordarme que la vida nunca sería un camino suave.
Después de todo lo que pasé, bajé en un pueblito llamado Buena Esperanza, que de buena no tenía mucho, pero de esperanza me dio un poco. Un lugarcito pequeño donde nadie me conocía y donde podía respirar sin miedo por primera vez en 7 años. Renté un cuartito simple en una pensión y empecé a trabajar como afanadora en una escuela. Ahorré cada centavo. Cambié el dinero que traje poco a poco para no levantar sospecha. En esos primeros meses vivía mirando sobre mi hombro, esperando ver la policía o algún matón de Juvenal apareciendo para llevarme de vuelta. Pero los días fueron pasando, después los meses, y nadie vino. Con el tiempo comprendí lo que había pasado. Juvenal era poderoso, pero vivía en un mundo de sombras. Su muerte no era algo que las autoridades investigarían a fondo. Un viejo dueño de burdel con enemigos por todas partes, asesinado después de una borrachera. Probablemente pensaron que fue algún ajuste de cuentas, alguna deuda no pagada. Fue en ese pueblito que conseguí juntar valor e ir tras noticias de mi familia. Mandé cartas a la escuela donde Josefa me había dicho que mi hermano Dedito estudiaba, escritas con otro nombre claro, preguntando sobre la familia Silveira, que era el apellido de mi madre. Después de algunos intentos, recibí respuesta de una maestra. Los Silveira se habían mudado de ahí hacía unos 2 años. Pepe Chico había muerto en una pelea de cantina, apuñalado por causa de deuda de juego. Y mi madre había llevado a los niños a Ciudad de México, a casa de una prima lejana. Aquello encendió en mí un fuego que pensé que se había apagado. Necesitaba encontrar a mis hermanos. Eran la única familia que me quedaba, el único pedazo de mí que todavía valía la pena rescatar de esa vida antigua. Junté dinero por 1 año más. Trabajé en 2, a veces 3 empleos. De día limpiaba casas, de tarde en la escuela y de noche lavaba platos en un restaurante. Dormía solo 4 horas por noche, pero no me importaba. Cada centavo me acercaba a mi objetivo. En 1971, con 21 años a cuestas y una vida entera de sufrimiento, finalmente tenía lo suficiente para ir a Ciudad de México. La capital era un mundo completamente diferente de todo lo que conocía. Edificios altos, calles llenas de gente apurada, ruido por todas partes. Me sentí pequeña, perdida entre tantas luces y tanto movimiento. Pero no desistí. Empecé mi búsqueda tocando puerta por puerta en la colonia Doctores, donde la maestra me había dicho que la prima de mi madre vivía. No tenía dirección exacta, solo el apellido Carvajal. Mostraba la única foto que tenía, ya amarillenta y rasgada en las puntas. Yo niña con mis hermanos, tomada en un fotógrafo de feria de pueblo antes de que todo se desmoronara. Fue en una panadería de esquina que encontré la primera pista concreta. La dueña, una señora de cabellos blancos y manos gruesas, de quien trabajó toda la vida, reconoció a mi madre en la foto. «Ella venía a comprar bolillo aquí», dijo la mujer, acomodándose los lentes gruesos. «Pero hace unos meses que no aparece más. Oí decir que se mudaron después que la fábrica donde el hijo trabajaba cerró». Mi corazón se disparó. Estaba tan cerca. Pregunté sobre cuál hijo, cómo era. «El más chico, un muchachito flaco. Dedito, creo que le decían así por un dedo extra que tiene en el pie. Cosa de familia, dicen». Era él. Mi hermanito ya no tan pequeño. Claro, debía tener unos 15 años ahora. La idea de estar tan cerca de él me dio una energía que no sentía hacía años. Después de más algunos días de búsqueda incansable, un vecino del edificio donde habían vivido me dio la dirección nueva. Era en el extremo oriente, en una colonia obrera llamada Nezahualcóyotl. En la época casi una ciudad aparte, llena de terrenos baldíos y casas simples construidas por los propios habitantes. Tomé el camión atestado hasta allá, sintiendo el corazón casi saliéndose por la boca. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría mis años de ausencia? ¿Será que mis hermanos todavía se acordaban de mí? La casa era pequeña, de ladrillo sin aplanar, como tantas otras en la calle de tierra. Un tendedero improvisado con carrizo sostenía algunas ropas descoloridas. Me quedé parada enfrente por casi 1 hora, juntando valor, ensayando palabras que huían de mi mente a cada intento. Cuando finalmente toqué la puerta,
Quien abrió fue una muchacha de unos 18 años, bonita, con un bebé en brazos. Reconocí de inmediato sus ojos, los mismos de mi madre, los mismos míos. ¿María?, pregunté con la voz embargada. Ella me miró confundida, moviendo la cabeza despacio. Sí. ¿Quién es usted? No conseguí responder de inmediato. Las lágrimas ya escurrían por mi rostro. ¿Cómo explicar? ¿Cómo decir que yo era la hermana que ella probablemente ni recordaba más? Soy Tiana, conseguí decir por fin. Tu hermana. El rostro de ella se transformó al instante. Los ojos se abrieron grandes, la boca se abrió en un asombro mudo. El bebé empezó a llorar, asustado con la súbita tensión. No puede ser, murmuró, retrocediendo un paso. Mi hermana murió. Mamá dijo que muriste. Esas palabras fueron como un golpe en el estómago. Muerta. Mi madre había dicho a mis hermanos que yo estaba muerta. En ese momento, un muchacho apareció detrás de ella, alto, flaco, con el mismo cabello oscuro de nuestra familia. Dedito. Mi hermanito que yo cargaba en brazos, que arrullaba cuando lloraba de hambre, que le daba mi parte de comida escondida de mi madre. ¿Qué pasa, María? ¿Quién es esta mujer?, preguntó desconfiado. Antes de que ella pudiera responder, oí otra voz viniendo de dentro de la casa. Una voz que congeló mi sangre en las venas. La voz de mi madre. ¿Quién está ahí, mija? Si es el del abono, dile que no hay nadie. Ella apareció en la puerta, secándose las manos en un trapo de cocina. Más vieja, claro, con el cabello todo blanco y el rostro más arrugado, pero todavía era ella. Todavía tenía esa mirada dura, esa boca delgada siempre contraída en un gesto de descontento. El tiempo pareció detenerse cuando nuestros ojos se encontraron. Vi el reconocimiento llegar despacio, seguido por algo que nunca había visto en ella antes. Miedo. No puede ser, murmuró igual que María había hecho. Estás muerta. No estoy, no, madre, respondí, la voz más firme de lo que esperaba. Estoy bien viva y vine a buscar la verdad. Lo que pasó después fue una confusión de gritos, llanto y revelaciones. María llorando, el bebé berreando, Dedito confundido, mi madre alternando entre negar todo e intentar echarme. Fue ahí, en esa casa pequeña de periferia, que finalmente enfrenté al demonio de mi infancia. No Juvenal, ese ya había pagado por lo que hizo, sino la mujer que me puso en el mundo y después me vendió como si fuera un animal. ¿Por qué? Pregunté después que las cosas se calmaron un poco y estábamos todos sentados en la salita minúscula. ¿Por qué me vendiste a Juvenal? ¿Y por qué mentiste a mis hermanos diciendo que estaba muerta? Mi madre no respondió de inmediato. Miró al piso, al techo, a las paredes despintadas, a cualquier lugar menos a mis ojos. ¿Era tú o todos nosotros?, finalmente dijo, la voz baja. Dedito iba a morir si no conseguía medicina. María estaba con fiebre alta hacía días. No había comida, no había dinero, no había a dónde correr. Y yo era desechable, ¿no? La hija que nadie quería, que solo recordaba al hombre que te abandonó. Ella no negó ni intentó. Solo se quedó ahí, envejecida y pequeña en la silla de plástico, como si todo el peso de los años y las decisiones hubiera finalmente caído sobre ella. ¿Por qué dijiste a ellos que yo estaba muerta?, insistí. Era más fácil, respondió después de un largo silencio. Más fácil que decir que te vendí. Más fácil que explicar por qué nunca más volviste, por qué nunca más nos buscaste. La rabia que sentí en ese momento fue diferente de todo lo que ya había experimentado. No era el odio ciego que sentí por Juvenal, no era la desesperación de mis años de cautiverio, era algo más frío, más calculado, la rabia de quien entiende por primera vez que algunas cosas son imperdonables. Miré a mis hermanos. María con su bebé ahora más calmado en brazos, Dedito todavía de pie, como si estuviera listo para huir si fuera necesario. Ellos no tenían culpa. Eran víctimas tanto como yo, solo que de un tipo diferente de abandono. ¿Sabes lo que Juvenal me hizo?, pregunté a mi madre, la voz casi un susurro.
¿Sabes dónde fui a parar? ¿Lo que tuve que soportar por 7 años? Ella no respondió, pero vi en sus ojos que sabía. Tal vez no todos los detalles, pero lo suficiente para entender el horror al que me había condenado a vivir. Está muerto ahora, continué, viendo el espanto en su rostro. Murió hace 2 años. No voy a decir cómo, pero puedo decir que nunca más va a hacer con otra niña lo que hizo conmigo. Mi madre cubrió la boca con la mano, los ojos abiertos de terror. Dedito dio un paso atrás. María apretó al bebé contra el pecho. Noté entonces que me había convertido en el monstruo a sus ojos. La hermana perdida que volvió de entre los muertos, no como víctima, sino como vengadora. No era eso lo que yo quería. No había venido ahí para esparcir más miedo y sufrimiento. No vine a hacer mal a nadie, dije, suavizando la voz. Solo quería saber la verdad. Solo quería ver a mis hermanos de nuevo. Nos quedamos juntos el resto del día. Una reunión extraña, tensa, llena de silencios incómodos y preguntas que nadie sabía cómo hacer. María presentó a su marido cuando llegó del trabajo. Me dejó cargar a su bebé, mi sobrino. Dedito poco a poco se fue acercando, contando de la escuela, del empleo que había perdido, sueños de ser mecánico. De Pepito, el hermano de en medio, supe que se había mudado al interior, casado con una muchacha de allá. «Viene a visitarnos en Navidad», dijo María. «Se va a sorprender tanto al verte». Cuando cayó la noche, era hora de irme. Había rentado un cuarto en una pensión cerca de ahí y necesitaba pensar en qué haría de ahí en adelante. En la puerta, mi madre agarró mi brazo, el toque vacilante, casi con miedo. «¿Vas a volver?», preguntó, la voz temblorosa. La miré por un largo momento. La mujer que me dio la vida y después me la quitó con la misma facilidad. La mujer que me vendió para salvar a los otros hijos. La mujer que tal vez, a su manera distorsionada, pensaba que había hecho lo que necesitaba hacer. «No sé», respondí con honestidad. «Necesito pensar». En verdad ya sabía la respuesta. Había encontrado a mis hermanos, había descubierto la verdad. Pero perdonar, eso era otra historia, una que no sabía si algún día conseguiría escribir. Salí de esa casa cargando más preguntas que respuestas. La venganza contra Juvenal me había liberado de una prisión, pero me di cuenta que existían otras rejas invisibles que todavía necesitaba romper dentro de mí. Lo que hice después de eso, las decisiones que tomé, los caminos que seguí para intentar reconstruir una vida desde cero, eso es una historia para otro día. Una historia de cómo sobreviví no solo al infierno de la Rosa de Medianoche, sino al infierno que cargaba dentro de mí. Después de todo lo que viví, salí de la casa de mi madre esa noche con una tormenta dentro del pecho. Caminé sin rumbo por las calles de Tierra de Neza, intentando organizar los sentimientos que se mezclaban dentro de mí. Rabia, alivio, tristeza, una pizca de alegría por haber visto a mis hermanos. Era como si todas las emociones que había reprimido por años ahora desbordaran de una sola vez. Volví a la pensión y pasé la noche en vela. Al día siguiente, todavía sin saber bien qué hacer, decidí que no podía irme así. Tenía preguntas de más sin respuestas, heridas abiertas que necesitaban cicatrizar o por lo menos parar de sangrar tanto. Compré pan y leche en una tienda de la esquina y volví a casa de mi madre. María abrió la puerta, sorprendida de verme ahí tan temprano. El bebé de ella, mi sobrino Joaquín, estaba en brazos mirándome con esos ojitos curiosos que tienen los niños. «Pensé que no ibas a volver», dijo, dejándome entrar. «Yo también pensé», respondí con sinceridad. Mi madre estaba en la cocina pequeña, haciendo café en la estufa de leña improvisada en el patio. Cuando me vio, el rostro envejecido mostró una mezcla de emociones que no conseguí descifrar. Miedo, vergüenza, tal vez hasta un poco de esperanza. «Quiero platicar», dije sin rodeos. «Solo nosotras dos». Nos sentamos en una banca de madera al fondo del patio, lejos de los oídos de los otros. El día estaba amaneciendo, el sol todavía débil intentando atravesar la neblina de la mañana. Me quedé en silencio por un tiempo, buscando las palabras correctas. «Necesito saber todo»,
Empecé finalmente. Toda la verdad. ¿Por qué me odiabas tanto desde chiquita? Siempre sentí que era diferente de los otros, que me mirabas diferente. Mi madre suspiró hondo, pasando la mano en el cabello canoso. Nunca te odié, mija, dijo bajito. Solo no sabía cómo quererte bien. Y entonces, ahí en ese patio modesto, con el ruido de la ciudad grande empezando a despertar alrededor, mi madre finalmente me contó una historia que nunca había escuchado. La historia de ella. Se había embarazado de mí a los 16 años de un hombre que prometió el cielo y las estrellas, pero que desapareció en cuanto supo de la panza. La familia de ella, muy religiosa, la corrió de casa. Sobrevivió lavando ajeno, viviendo en un cuartito prestado por caridad. Cuando nací, casi se muere en el parto, sola, sin nadie que la ayudara. Miraba hacia ti y veía el fin de mis sueños, confesó, los ojos fijos en el piso de tierra. Veía todo lo que había perdido, todo lo que nunca más iba a tener. Está mal, lo sé. Una criatura no tiene culpa, pero no podía evitarlo. Fueron años de lucha, de hambre, de trabajo pesado. Cuando conoció a Pepe Chico, pensó que finalmente había encontrado un camino mejor. Él prometió cuidarnos, dar un techo, comida en la mesa. Al principio hasta lo intentó, pero la bebida siempre ganaba. Cuando los otros niños nacieron, ya no tenía nada más que dar, continuó. Ni comida, ni amor, ni esperanza. Estaba vacía por dentro. La historia de ella no justificaba lo que me hizo. Nada lo justificaría. Pero por primera vez conseguí ver más allá de la figura monstruosa que había construido en mi mente. Vi a una mujer quebrada por la vida, que tomó decisiones terribles movida por la desesperación y por su propio dolor. Cuando Juvenal apareció con esa propuesta, dijo, la voz casi desapareciendo, una parte de mí sabía que estaba mal, pero otra parte pensó que tal vez fuera mejor para ti también, que tendrías comida, ropa, una vida mejor de la que yo podía dar. Me reí sin humor alguno. ¿Mejor? ¿Sabes lo que me pasó ahí, madre? ¿Sabes lo que ese hombre hacía? ¿Lo que permitía que otros hombres hicieran? Ella cerró los ojos, como si quisiera bloquear las imágenes que mis palabras evocaban. Al principio Pepe iba allá a veces a buscar más dinero, confesó. Decía que estabas bien, que estabas trabajando como mesera en la casa, aprendiendo a leer y escribir bien. Creí porque quería creer, después dejó de ir. Dijo que Juvenal no quería más contacto, que era mejor así. Y cuando él murió, ¿por qué no fuiste a buscarme? Vergüenza, respondió simplemente. Y miedo de lo que dirías si me encontraras, de lo que harías. Fue más fácil decir a los niños que habías muerto. Así dejaban de preguntar, de querer buscarte. Nos quedamos en silencio por un tiempo, cada una perdida en los propios pensamientos. El sol ya estaba más alto, calentando nuestras espaldas. No puedo perdonarte, dije por fin. No ahora, tal vez nunca, pero tampoco puedo seguir cargando este odio. Me está destruyendo por dentro, igual te destruyó a ti. Ella asintió comprendiendo. No pidió perdón, no intentó justificarse más. Creo que sabía que algunas cosas van más allá de cualquier posibilidad de redención. Pasé el resto de ese día con mis hermanos. María mostró fotos del casamiento simple. Me contó cómo conoció a su marido en el barrio mismo. Dedito habló de los planes de volver a estudiar por la noche, de conseguir un empleo mejor. Eran personas buenas que habían sobrevivido a su propia manera al desastre que fue nuestra infancia. Antes de irme, dejé mi dirección en Buena Esperanza y un poco del dinero que había traído conmigo. Para Joaquín, dije a María, y para que Dedito estudie. Les dije que mantendría contacto, que visitaría cuando pudiera. Era una promesa vaga, y creo que todos nosotros lo sabíamos. Algunas heridas necesitan mucho tiempo para cicatrizar, si es que algún día cicatrizan completamente. Volví a Buena Esperanza esa misma semana. La ciudad pequeña que antes me parecía apenas un refugio temporal, ahora se presentaba como una posibilidad de recomienzo. Tenía ahorros suficientes para abrir un pequeño negocio.
Decidí montar una pensión para señoritas que venían a trabajar en la fábrica textil que acababa de abrir en la ciudad. La casa de las muchachas, como la llamé, se volvió mi proyecto de vida. Un lugar seguro, limpio, decente, donde muchachas trabajadoras podían vivir sin miedo. Cobraba un precio justo, daba desayuno y, lo más importante, garantizaba que ningún hombre, por más importante que fuera, pondría los pies ahí dentro después del anochecer. Los años fueron pasando. La pensión prosperó, aunque nunca me hizo rica. Fui envejeciendo sola, pero rodeada por mis muchachas, como llamaba a las jóvenes que pasaban por la pensión. Algunas se quedaban poco tiempo, otras años. Muchas salían para casarse, otras para buscar trabajo en ciudades más grandes. Siempre las aconsejaba, compartía lo que la vida me había enseñado de la manera más dura. Mantuve contacto con mis hermanos a través de cartas. María me mandaba fotos de Joaquín creciendo, después de los otros hijos que tuvo. Dedito consiguió graduarse de técnico en mecánica, abrió un taller pequeño en Ciudad de México. Pepito, que reencontré algunos años después, se volvió pastor de una iglesia evangélica en el interior. Todos construyeron vidas decentes, a pesar del comienzo difícil. Mi madre murió en 1983 de un cáncer que la consumió por dentro, igual que el remordimiento ya lo había hecho por tantos años. No fui al entierro. Mandé flores y una carta que nunca fue leída. Algunas reconciliaciones solo son posibles en el pensamiento, nunca en la realidad. La vida siguió su curso. Vi cambios llegar, la luz eléctrica mejor, las calles siendo pavimentadas, la televisión a color, los tiempos cambiando. Acompañé de lejos las transformaciones del país, siempre con esa mirada de quien ya vio lo suficiente para no impresionarse fácilmente con promesas de tiempos mejores. En 1991 recibí una visita inesperada. Una mujer de unos 40 años, bien vestida, con un modo distinguido de hablar y portarse. Tardé en reconocerla. Era Josefa, aquella niña que había llegado a la Rosa de Medianoche cuando yo todavía estaba ahí, que me dio noticias de mis hermanos. «¿Cómo me encontraste?», pregunté, sirviendo café en la salita pequeña de la pensión. «No fue fácil», sonrió, «pero nunca me olvidé de ti, Tiana. Tú me ayudaste en esos días horribles, me enseñaste a sobrevivir». Ella había conseguido huir algunos meses después de mi partida, una fuga planeada con cuidado, diferente de mis intentos desesperados. Había encontrado refugio con una monja que ayudaba a niñas como nosotras. Estudió, se volvió maestra, tenía familia, hijos, una vida que parecía tan normal que hasta dolía. «Vine a contarte algo», dijo después de un tiempo. Encontraron su cuerpo. No necesitó explicar de quién hablaba, solo había un él que importaba en esa historia. Después que él murió, continuó, escogiendo las palabras con cuidado. La Rosa de Medianoche fue cerrada. Las niñas fueron dispersadas. Algunas volvieron a casa, otras acabaron en lugares peores. El caserón quedó abandonado por años. Ahora lo estaban demoliendo para construir un supermercado. Durante las excavaciones encontraron huesos humanos enterrados en el sótano. No solo los de él, sino de otras personas. Niñas desaparecidas, tal vez. Rivales en los negocios. Vidas que él había borrado a lo largo de los años de reinado en esa ciudad pequeña. «La policía está investigando», Josefa explicó. «Están buscando personas que trabajaron ahí, que lo conocieron. Pensé que deberías saber». Agradecí el aviso, pero le aseguré que no tenían cómo ligarme a nada de aquello. Había desaparecido sin dejar rastros, había cambiado de nombre, había construido una vida nueva desde cero. Además, ya hacía más de 20 años. Era un caso frío, como dicen por ahí. Josefa se fue al día siguiente, dejando atrás más que un aviso. Dejó un espejo donde yo podía ver lo que mi vida podría haber sido si las decisiones de mi madre hubieran sido diferentes. No sentí envidia, apenas una tristeza mansa por lo que nunca tuve oportunidad de ser. Nunca más tuve noticias del caso. Imagino que fue archivado como tantos otros misterios en ciudades pequeñas del interior.
El mal que Juvenal hizo continuó enterrado con sus huesos, y los secretos de ese sótano fueron cubiertos por un piso de loseta, donde amas de casa hoy empujan carritos de compras sin tener idea de lo que yace bajo sus pies. Los años se pasaron. Envejecí poco a poco. Vi el mundo cambiar cada vez más rápido a mi alrededor. La pensión continuó funcionando hasta 2005, cuando mis piernas ya no aguantaban subir y bajar escaleras todo el día. Vendí el lugar a una de mis últimas muchachas, que mantuvo el espíritu del negocio. Hoy, a los 79 años, vivo en una casita simple en las afueras de San Juan Teotihuacán. Tengo una pensión pequeña, visitas ocasionales de mis sobrinos, nietos y las memorias, las buenas y las malas, para hacerme compañía. Esta historia que conté aquí nunca había salido de mi boca antes. Es una carga demasiado pesada para compartir en pláticas de plaza o círculos de café. Pero pensé que era hora de sacarlo, de dejar que este río represado finalmente corriera. Si hay una lección en todo esto, tal vez sea que la vida sigue aún cuando pensamos que se acabó. Que sobrevivir es a veces la mayor venganza que podemos tener contra aquellos que intentaron destruirnos. Y que perdonar no es olvidar o justificar, es simplemente escoger no dejar que el odio continúe corroyéndote por dentro, después de que ya hizo estragos de más. Ay, mi hija, si llegaste hasta aquí en esta historia tan pesada, quiero agradecerte de corazón. No es fácil escuchar ciertas verdades, lo sé bien. Si puedes, dale esa manita a este canal, ¿va? Solo haz clic en el botoncito de me gusta y suscríbete. Esta viejita aquí se pone muy feliz al saber que hay gente queriendo escuchar lo que tengo para contar. La vida está hecha de historias, mis queridas. Unas bonitas, otras feas hasta doler. Pero todas ellas merecen ser contadas, aunque sea para impedir que se repitan. Porque el pasado, cuando queda escondido en las sombras, tiene la costumbre de volver para asombrarnos.